Estamos acá en la Universidad Blas Pascal, donde se está llevando a cabo el Congreso de FOPEA. Estamos con Guadalupe, que hablaba de los influencers y el periodismo. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y bueno, impresionante la charla, ¿no? La verdad que estuvo buenísimo porque era un debate, entonces, digamos, trajimos ejemplos, pero lo más rico fue escuchar a los distintos participantes del debate aportar sus experiencias, sus opiniones. Había muchos estudiantes, docentes y también muchos periodistas. La verdad que los influencers son hoy, algo que está arrasando en redes, en la comunicación. Son personajes cada vez más importantes y genera mucho este debate, ¿no? De qué va a pasar con el periodismo, cuál es el rol del periodismo, si nos tenemos que convertir en influencers, si los influencers que toman formatos de periodismo como la entrevista son periodistas. Bueno, estuvimos debatiendo un poco sobre todo eso y hubo unas conclusiones muy interesantes, preguntas acerca de, bueno, por qué a las audiencias les interesan tanto los influencers, qué tenemos los periodistas para aprender sobre eso, a la vez cómo el periodismo sigue siendo fundamental porque también tiene cierta rigurosidad o busca tenerla, ¿no? Sobre chequear la información, la pluralidad de voces, ¿no? Tratar de siempre balancear las fuentes. Como tenemos cierto entrenamiento que no es necesariamente el que tiene el influencer, que tiene otro entrenamiento. Hubo un debate muy interesante sobre, bueno, si los influencers hacían entretenimiento y los periodistas información seria, pero ¿qué pasa con eso? Porque si a la gente le interesa escuchar más al influencer, que quieren escuchar más entretenimiento. Pero ¿qué pasa con las noticias de coyuntura, las malas noticias? La verdad que estuvo un debate muy interesante. No es que tenemos una respuesta, creo que lo interesante es hacernos preguntas y que creo que la conclusión medio unánime fue que tenemos mucho para aprender de los influencers, que no es excluyente, que los periodistas no van a desaparecer y que sigue valiendo la pena ser periodista, pero que bueno, que nos tenemos que adaptar, que hay nuevos formatos, que hay nuevas audiencias y que tenemos que estar siempre en movimiento y formándonos para bueno, estar al día y estar donde están las personas que nos leen, que nos escuchan o que nos ven, ¿no? Bien. También agregabas de informar, educar y entretener, que es la premisa, digamos, del periodismo, y sobre esa línea delgada se caminaba, si por ahí, de no pasar de payaso, si se puede decir, el influencer, o informar realmente. Sí, totalmente. Creo que es un debate que tenemos constantemente. La verdad que hay muchos influencers tomando formatos del periodismo, como la entrevista sobre todo, que es lo que más se ve, que lo hacen a través de YouTube, lo hacen a través de podcast y que son muy, muy exitosos. Pero bueno, debatíamos un poco también de que quizás hay ciertas preguntas que los influencers no hacen, por ahí porque a fin de entretener o por la formación que tienen, justamente buscan lo atractivo, lo que puede interesarle a alguien, que está como en esa sintonía más de entretenerse, mientras que el periodista por ahí tiene como la obligación un poco de ir un poco más en profundidad, de hacer una repregunta, de incomodar quizá. Entonces, bueno, sí, es como que nos movemos en esa línea muy delgada, como decías, y es importante quizás adaptarnos en una parte sin perder también lo que somos, ¿no? Y nuestra responsabilidad como comunicadores.